en tres figuras que van a ser aquí un triángulo. Aquí lo que está abajo formaría un rectángulo y lo que sobra también sería un rectángulo. Entonces vamos a hallar el área de cada figura. Para eso vamos a llamar esto nuestra figura 1, esto que sea nuestra figura 2 y esto que sea nuestra figura 3. Entonces aquí pondremos nuestra tabla, donde pondremos primero la figura y luego tendremos aquí la primera, la segunda y finalmente la tercera. Aquí, ahora nosotros lo que vamos a hacer es otra columna donde vamos a poner el área. Bien, ahí lo ponemos el área. Ahora el área para la figura 1, ¿cómo se calcula el área de un triángulo? Tendríamos aquí nuestro triángulo. Vemos que tiene de base 3 y de altura 3. Y recordemos que el área de un triángulo va a ser igual base por altura, que sería 3 por 3 sobre 2. 3 por 3, 9, entre 2 es igual a 4.5. Entonces el área de la primera figura va a ser 4.5 metros cuadrados. Pero vamos a omitir las unidades. Ahí lo tenemos ya el área. Ahora de la segunda figura, que sería nuestro rectángulo que está abajo. Y vamos a hacerlo directamente. Vemos que sería base por altura, ¿no? Porque el área de rectángulo es base por altura. Vemos que la base tendremos 8 y de altura tendremos 2. Y 8 por 2, nuestro área sería 16 para nuestro rectángulo. Ahora, para nuestro tercer rectángulo o nuestra tercera figura, que va a ser base por altura, porque también es un rectángulo, ¿no? Entonces vemos que sería, pues, aquí la longitud total vemos que es 6. Pero aquí, si nos damos cuenta, el triángulo solo llega hasta el 3. Entonces quiere decir que su altura de esto va a ser 4, ¿no? Va a ser 4 y su base va a ser 3. Por lo tanto, tendremos base por altura. Va a ser entonces 4 por 3, 12. Y ya lo tenemos ahí, el área de nuestra tercera figura. Ahora vamos a hacer otra columna donde vamos a poner los centroides. En este caso para X y también para Y. Aquí va a ser el centroide en X y el centroide en Y de cada figura. Ahora para eso vamos a tener que nosotros establecer nuestro sistema de referencia. Podemos establecerlo en este punto, en este punto, en este punto, pero tiene que ser en un punto donde a nosotros nos convenga. Y para eso va a ser justo en este punto de aquí. No siempre se escoge ahí, pero en este caso nos conviene escoger ahí. Entonces aquí es como decir que tendríamos nuestro sistema cartesiano o nuestro sistema de referencia. Aquí tendremos a X y los que van para arriba van a ser Y. O sea, quiere decir que aquí estaríamos como en el origen, ¿no? Ahora sí, vamos a encontrar aquí el centroide para X de nuestra figura 1, o sea, de nuestro triángulo. Vemos que estaríamos entonces para X, recordemos que va a ser en este caso así. Para el rectángulo, perdón, para el triángulo siempre va a ser a 1/3 de su base y aquí lo que sobra va a ser 2/3 de su base, ¿no? O sea, desde el ángulo agudo, y del ángulo recto va a ser 1/3 de su base. Entonces aquí estamos con ángulo recto, ¿no? Porque aquí hay 90 grados. Entonces quiere decir que va a ser 1/3 de su base, que es 3. 1/3 de 3 va a ser 1. Entonces en X va a ser 1. Ahora para Y, vemos que en Y, de igual forma, si es la altura, aquí va a estar a 2/3 de H. Y lo que sobra va a ser también H/3 o 1/3 de H, ¿no? Es lo mismo que desde el ángulo recto aquí. Entonces, de igual forma, vemos que la altura de este triángulo es 3. Entonces, nosotros tenemos que medirlo respecto a este punto, o sea, el ángulo recto, ¿no? Entonces va a ser
un tercio de h, que sería entonces un tercio de 3, en este caso su altura, va a ser 1, ¿no? Pero como aquí tenemos nuestro sistema de referencia, justo aquí vemos que hasta ahí hay 2, entonces más 1 va a ser 3. Y ahí tendremos 3 en Y, centroide de nuestro triángulo. Ahora sí, pasemos aquí a nuestra segunda figura. Ahí vamos a, de igual forma para X, recordemos que es un rectángulo, y recordemos que en los de rectángulo va a estar justo en su mitad, tanto en su base como en su altura. Entonces en su base vemos que va a ser 3, 2, 8, entonces en X estaría en 4, ¿no? Ahora, para el caso de su altura, entonces vemos que tendríamos justo en la mitad, vemos que es 2, 1. Ahora para nuestra tercera figura, vemos que sería en X, estaría en su mitad de su base, que sería entonces 3, 2. Como es 3, aquí vemos que sería la mitad de 3, 1.5, más 5 sería 6.5 en X. Ahora en Y vemos que su altura de este rectángulo de la figura 3 es 4, su mitad sería 2, pero como tenemos aquí 2 más 2 va a ser 4. Aquí tenemos 4, ¿no? Porque vemos que nuestro sistema de referencia está aquí, ¿no? Es por eso que tenemos aquí 2 y justo en su centroide que está en 2. Y bueno, ya lo tenemos ahí. Ahora sí, lo que tenemos que hacer es otras dos columnas donde vamos a hacer las multiplicaciones de las áreas por cada centroide en X y en Y. Entonces vamos a poner aquí las dos columnas, aquí y aquí, indicando que aquí va a ser X centroide por área y Y centroide por área. Y finalmente aquí tendremos que hacer nosotros sumatoria de X por A, cuánto nos da, y aquí la sumatoria de Y centroide por A, cuánto nos va a dar, ¿no? Entonces esto de aquí lo vamos a hacer entonces más ancho, porque vamos a hacer aún sumatoria, y lo vamos a hacer por aquí, y esto también lo vamos a hacer hasta aquí, ¿no? Sumatoria de Y centroide por el área, vamos a ver cuánto nos da. Entonces aquí X por A vemos que sería en este caso 4.5 por 1, que sería 4.5. Ahora tendríamos 4.5 por 3, y eso nos va a dar, con la ayuda de la calculadora, 13.5, ¿no? Aquí tendremos 13.5. Ahora tendremos para la segunda figura el área por X, 16 por 4, esto nos va a dar 64. Y para el centroide de Y por el área va a ser 1 por 16, esto nos va a dar 16. Ahora estaríamos aquí en la tercera figura, 12 por 6.5, esto nos va a dar, con la ayuda de calculadora, 78. Y aquí sería 12 por 4, o sea, sería ahí 48. Y ahora sí, haciendo la sumatoria ya de nuestros X por A y de Y por A, con la ayuda de calculadora, aquí nos va a salir 146.5. Y aquí sumatoria de Y por A nos va a dar 77.5. Bien, ahí lo tenemos, ¿no? Entonces ya tenemos nosotros sumatoria en X y sumatoria en Y, o sea, el área, el centroide por el área. Ahora sí, lo que vamos a hacer es lo siguiente: para calcular X centroide es igual a sumatoria de X por el área, y todo esto sobre la sumatoria de todas las áreas, y vamos a ver cuánto nos da. De igual forma aquí para Y centroide va a ser igual sumatoria del Y por A, y todo esto sobre sumatoria de la área. Y aquí vamos a ver cuánto nos va a dar. Sumatoria de X por A, aquí lo tenemos, es 146.5, y sobre sumatoria del área.
bueno, nos hemos olvidado sumar el área. Aquí sería 16 más 12 más 4.5. Entonces tendríamos aquí sumatoria de área va a ser igual 32.5. Aquí tendremos 32.5 y lo anotamos eso sobre 32.5, y esto va a ser igual, x centroide va a ser igual, vamos a ver cuánto nos da. De igual forma aquí haremos sumatoria de y por a, aquí tenemos 77.5, y todo esto sobre sumatoria de las áreas, que es 32.5, y vamos a ver cuánto nos da el y centroide. Y aquí vamos a ver cuánto nos da la división de 146.5 entre 32.5. Entonces tendríamos 146.5 sobre 32.5. Esto va a ser 4.50 aproximadamente. 4.50 aproximadamente, ¿no? Y bueno, las unidades son los metros. Y aquí tendríamos nosotros también, de igual forma, 77.5 sobre 32.5. Vamos a ver cuánto nos va a dar eso. 77.5 sobre 32.5 es 2.38 aproximadamente. 2.38 metros aproximadamente.